Feliz día, bendecido. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Y cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión no desconocida, sino la dimensión del pleno conocimiento. Por eso aquí vas a oír, mira, no mi doctrina, porque ¿qué doctrina puede hacer el hombre de él si es que ya la doctrina se le dio a Pablo? Si lo quieren recibir como doctrina. Pero el evangelio de la gracia de Dios le fue dada al amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Entonces muchos no están entendiendo y están tirando la piedra fuera del pote. Mire, y pastores, curas, sacerdotes, llamados profetas, llamados apóstoles, queridos hermanos, miren, cuando usted lee Mateo capítulo 7, 21 al 23, eso es para usted. Eso es para usted que se llama pastor. Eso es para usted que se llama sacerdote. Eso es para usted que se llama anciano. Es para usted. Entienda muy bien, querido hermano, que el Señor a quien le criticaba era a los fariseos y a los saduceos. Con ellos discutía el Señor en la sinagoga. Y no solamente el Señor en los días de su carne, sino Pablo, el apóstol de la gracia. Así que si nosotros nos creemos ser ministros de Dios, y con mucha humildad lo estoy diciendo, porque el problema no eres tú. Tú puedes llegar a tener 6,000 personas a tu cargo, a la disposición, porque por esa sangre tienes que velar tú, como ministro del Señor. Entonces por eso un ministro tiene que ser competente a lo que dice Dios por el profeta Jeremías 33:3, por decir algo. Cuando tú clamas a Dios y Él te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces, tú no puedes decirle, no, eso no puede ser así. No, eso es arrogancia. Tenemos que ir analizando, buscando, indagando hasta conocer la verdad, porque la verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre. Por ejemplo, muchos ministros dicen conocer a Dios o el amor de Dios, pero con sus palabras lo niegan. Miren, Dios el Padre, el guerrero, ese Dios demostró una parte de su amor en Cristo, Señor nuestro. Demostró una parte de su justicia en Cristo, Señor nuestro. Dios se manifestó en carne. Dios se preparó un cuerpo y anduvo en ese cuerpo. Y aguantó el pecado de todos los hombres. Todo lo que pudo soportar, lo soportó. ¿Con qué intención? Había una intención. De que no podemos decir nosotros ahora, los padres se comen las uvas amargas y a los hijos no le dan ni la dentera. Dios se comió las uvas amargas en Cristo. En ese cuerpo padeció. Porque el espíritu fuera del cuerpo no le duele absolutamente nada. Usted piensa que si alguien agarra un alicate de presión y le presiona el brazo, usted piensa que le duele al cuerpo, pero al cuerpo no le duele, porque el cuerpo cuando llega a la morgue, ese cuerpo no siente nada. Así que cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo no siente absolutamente nada. Entonces, ¿quién lo siente? El espíritu en el cuerpo. El espíritu que está en el cuerpo siente el padecimiento, el dolor, el sufrimiento, como Dios lo sintió cuando entregó a Cristo su cuerpo para sacrificio bueno, agradable y perfecto. Imagínate tú entregar un hijo en sacrificio bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué Dios podía soportar eso? Porque Él sabía
que eran unas horas, unos días, unos meses, unos años, pero al salir del cuerpo iba a tener otra vez la entidad que tenía antes de entrar en ese cuerpo. Y esa maravilla es lo que Dios nos está hablando por Cristo, para que nosotros conozcamos el amor inefable para muchos de Dios. Así se llama el estudio de hoy, el amor inefable. El amor que muchos nos comprenden. ¿Usted cree que cuando Moisés llegó con las tablas y agarró Moisés las tablas y las tiró, las tablas de los 10 mandamientos, y las tiró contra el piso porque estaban adorando imágenes? Hicieron un becerro de oro con su oro, con el que Dios le dijo, vayan y búsquenlo en los egipcios para que se lo den, porque se lo merecen después de esclavitud de 400 años allí. Y entonces resulta que después que lo sacó Dios de ahí, ellos agarraron el oro que Dios le dio por los egipcios para preparar una estatua, una imagen, un becerro vacío, y adorarlo como si fuese un Dios. Y Dios ese tipo de gloria no la comparte con nadie. Oye bien cómo hablo, ese tipo de gloria, ¿ves? Porque hay otra gloria que Dios sí la comparte. Si no, no se hubiera glorificado en Cristo, y no se hubiera glorificado en los profetas, y no se hubiera glorificado en los apóstoles, como el amado apóstol Pablo, que sanó a mucha gente, y no se hubiese tampoco glorificado en nosotros, que para la gloria de Dios también se ha hecho mucha sanación, para la gloria del Dios y Padre. El amor inefable. Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por tres seres excepcionales que son uno solo, pero se manifestaron en tres oportunidades. Oye bien, Dios el Padre, Dios en su presencia por el Hijo, y Dios hoy por el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Mira, muy importante, colócalo allí, en vosotros. Hermano, ¿y dónde dice eso? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dios envió el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, dijo Juan el Bautista, el Espíritu Santo de Dios está sobre él. Y el mismo Cristo en la congregación dijo, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Ese Espíritu de Dios, según el amado y la doctrina del amado apóstol Pablo, fue enviado a vuestros corazones. Ese Espíritu vino a hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo? Hacer al hombre exterior a la imagen y semejanza del Espíritu Santo de Dios, como el hombre interior. Así que ustedes, ministros, que están tirando la piedra fuera del pote, tengan mucho cuidado con las cartas de Pablo. Pablo, el apóstol de la gracia, es el que trae las últimas noticias y el que aclara que solamente hay dos evangelios. El evangelio de la circuncisión, que son las buenas noticias de Pedro, Santiago, Juan y los 12, de decirle al pueblo de Israel, este es el Mesías, como está escrito en el libro histórico de Hechos en el capítulo 3. ¿Ven? Lo pueden leer desde el 22 al 26. Pedro se lo aclara, a este Dios lo envió, y aún Moisés lo dijo, para bendecir todas las familias de la tierra. Ese era el trabajo de Cristo. ¿Cómo Cristo quita el pecado del mundo? Lo está quitando hoy cuando tú lo crees, pero Él lo quitó en aquel día cuando fue entregado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Porque Cristo entendía la ley de Moisés. No era la ley de Dios, esa fue la ley, los preceptos de Moisés, que decía que tenía aquel que era pecador llevar un cordero
para que el sacerdote cortara su cuello, derramara su sangre a la tierra, no podía beberse esa sangre, y ponerlo como sacrificio en brasa, para que el olor fragante en ese momento de la ley de Moisés quitara el pecado del hombre. Pero esto tenía que ser anual. Todos los años el hombre tenía que hacer eso. Ahora usted se considera pecador, pero no hace eso todos los días, todos los años, perdón. No lo hace. Usted no está cumpliendo la ley. Pero el llamado pastor, si dice que eres maldito si no cumples la ley y llevas los diezmos, mira qué vivitos son. ¿Por qué no le dicen que lleven el cordero para el perdón de pecados? Porque ellos hablan de pecado. Ahora bien, ¿cómo el Señor quitó el pecado? Él presentó un cordero limpio, puro, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Se presentó a sí mismo como ese cordero para ser desvivido en la cruz del Calvario, llevando todos los deseos de la carne en su mente y en su corazón, y que fuesen destruidos, como lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. El diablo, que es su carne, con sus deseos terrenales, fue destruido con su sacrificio. De la misma manera, nosotros ahora tenemos que presentar, según Romanos capítulo 12, 1 y 2, el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. ¿Ven? O sea, vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como está escrito en Gálatas capítulo 5, 16 al 25. Que están los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Queridos hermanos, doy gracias al Dios de la gloria por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios, y la gloria es para Dios. Amén. Doy gracias a Dios por los profetas originales, porque la ley y los profetas, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, versículo del 11 al 15, dice claramente que el Señor nuestro Dios, dice claramente que Juan el Bautista es el último de los profetas, que no hay más después de él. Cuando Pablo está hablando en Éfeso, está hablando de lo que ya Dios había constituido. Por eso los apóstoles y los profetas, los que ellos escribieron originalmente, es lo que tú tienes que prestarle atención. Es lo que tú tienes que leer. Es lo que tienes que comerte. El verdadero pan, el verdadero maná. Y el Espíritu Santo te va guiando a toda verdad. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales. Doy gracias a Dios también por nuestro Señor Cristo bendito, que entregó su vida por nosotros, y por los apóstoles. Porque los apóstoles hasta el día de hoy dan buen testimonio de la fe y el poder de Dios. Doy gracias a Dios Todopoderoso y Eterno por Noé, Job y Daniel. Porque Noé, ese amado Noé, fue humilde para obedecer a Dios. Job fue íntegro para entender que Dios daba, que Dios quita, y bendito es el nombre de Dios por siempre. Y Daniel, que por su fe hasta el día de hoy prefirió aún ser desvivido, metido en cueva de leones, como sus amigos, entrar en hornos de fuego, solamente por no faltar a la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, sí, ese que mora en ti, en mí y en todo aquel que cree. El Consolador, porque Él consuela. Dios lo activa y hace cosas buenas. ¿Quién es el único bueno? Dios. Doy gracias a Dios por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Querido hermano, si usted está ahora en los pies de Cristo y usted quiere servirle a Cristo, usted cree que Cristo se va a acordar de sus pecados, Israel, y sus transgresiones gentiles,
entonces no han leído bien la Biblia a su ministro. Porque en el libro de Hebreo, en el capítulo 10, versículo 14 al 17, dice que Dios no se acordaría nunca más de nuestros pecados, Israel, y de las transgresiones gentiles. Pero advierte, seré propicio a su injusticia. Por eso hay que orar mucho a Dios, para que Él nos mantenga siempre perfectos, inmaculados, brillando aún más que el sol, con la mente de Cristo activada. Pensando en ¿qué? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en eso pensar. ¿Para que quién? El Dios de paz esté en vuestros corazones. Cuando en el tiempo de Abraham, queridos hermanos, para que conozcamos el amor inefable de Dios, en el tiempo de nuestro padre ancestral Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 10, dice que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, que lo llevara y lo presentara en sacrificio a Dios. Pero no era el sacrificio que nos está pidiendo a nosotros de razonamiento. Este sacrificio que Dios le pedía a Abraham era que desviviera a su hijo. ¿Pero por qué Dios pedía esto? Porque habían muchos a su alrededor que sacrificaban niños en Baales. Por decir algo, tenían una estatua con cara de perro, cuerpo de hombre, con un agujero en el estómago, y en ese agujero echaban brasa, ponían una parrilla, y el primer niño que tenía la pareja vivo lo presentaban a ese lugar y lo quemaban vivo para que tuvieran fortuna y tuvieran mucha más descendencia. Dios, viendo aquello, la inmoralidad de la gente y de sus ministros incompetentes, Dios tomó a Abraham y le dijo: lleva a tu hijo y sacrifícalo. Génesis capítulo 22. Y Abraham, viendo que aquellos lo hacían, decía: bueno, este me dio un hijo a mí, ¿verdad? Cuando tuve 100 años. Poderoso es para quitar la vida y volvérsela a dar. Si yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Estoy parafraseando, pero utilizando la lógica y el razonamiento. Había un porqué de por qué Dios le decía a Abraham que llevara en sacrificio a su hijo. Y llevándolo ya y preparando todo el holocausto con su hijo, levantando ya el puño para cortar su cuello, entonces el ángel del Señor se le apareció. Eso está en Génesis capítulo 22, versículo 12. Y le dijo: detente, Abraham, he probado tu fe. Este sacrificio Dios no se lo va a pedir hoy a nadie. A nadie. Que pueden buscar por internet que todavía hay personas que a causa de los malos ministros incompetentes que no entienden la verdad de Dios, le dicen a la persona: no, ese es que Dios te está hablando. No, envíale a un psicólogo. Tienen problema mental. ¿Sabes? Es necesario que busque personal. Mientras que tú trabajas en la oración para su sanación, que vaya y busque aquel que Dios envió para cuidar a los hijos del Dios viviente. Porque en Hebreo, en el capítulo 1, versículo 14, dice: no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. O sea, que un médico que tiene el don de sanar, mientras que está según la carne, puede sanar. Pero en Israel no hay médicos, no hay laboratorio, y ellos son los papaupas del conocimiento de Dios.
Entonces nosotros como ministros muchas veces queremos es que haya magia. Pero las magias que hizo Cristo, hubo una oportunidad donde habían 10 leprosos y sanó a los 10. Y de los 10 solo se devolvió uno para darle gracia. ¿De qué me sirve a mí hacer eso hoy? Para que se levanten de la silla de ruedas y se vayan a la disco o a beber y montarse en un carro tomado. ¿Acaso no conozco yo los deseos de la carne? Como la borrachera, la fornicación, el adulterio, todas estas cosas que están en cada uno de nosotros y que vivimos ahora por Cristo para controlarlas dentro de nosotros y que permanezcan allí hasta que sean destruidas. Porque el postrer enemigo que tiene Cristo es la muerte. ¿Y quién reina sobre la muerte? La resurrección de los muertos. Por eso ahora cada día menos se va a sufrir por aquel que partió. No digo que no duele, pero cada día el consuelo va a ser más pronto. Por eso, queridos hermanos, el amor inefable de Dios. ¿Cómo comprender que Dios le haya dicho a Abraham esto? Pero también se lo dijo, pero también detuvo su mano y le dijo, tranquilo. Yo en el 17, en el 12 Abraham iba y en el 17 el ángel detuvo. En el 17 le dijo Dios que su descendencia sería multiplicada, como la aclara el amado apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, 17 al 19, de lo que es la fe de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora bien, ¿quién entregó a Cristo? Para muchos lo entregaron los fariseos, lo mataron los romanos. Pero hay una cita bíblica muy importante que nos llena de regocijo y nos llama al perdón. Romanos capítulo 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó en dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso, en el libro histórico de Juan, clama Juan, prácticamente el Hijo amado de Cristo, Juan 3:16. Porque de tal manera demuestra Dios su amor en Cristo, que lo entregó por nosotros, para que todo el que en Él crea no se pierda. ¿Se pierda de qué? Se pierda de la salvación terrenal. Porque el cuerpo le gustan los deseos terrenales. Y cuando el cuerpo ve la oportunidad de la borrachera, de la fornicación, del adulterio, si no tiene el conocimiento de la gracia de Dios, porque todavía teniéndolo tiembla, cae en tentación. Y luego utilizan las Sagradas Escrituras como lo hizo la mente de Cristo cuando le dijo, prepara pan y come. Y él le dijo, no solo de pan vive el hombre, yo tengo que cumplir lo que Dios me dijo. Su mente jugando con él. Asimismo, la mente juega con los hombres. Pero los hombres de buena voluntad se santifican. ¿Cómo se santifican? Por la palabra de Dios. Cuando te comes la palabra de Dios una y otra, va a venir la tentación. Porque todos los días son malos y todos los días hay tentaciones. Todos los días te hacen gritar, alzar la voz. ¿Sí? Pero para eso Dios te dio la templanza, la tolerancia y el amor. Para perdonar. Por eso, como está escrito en 1 Corintios capítulo 13, 1 al 8,
que Pablo compara el amor de Dios. No es el amor de los hombres de lo que está hablando Pablo aquí, porque el amor de los hombres son besos, caricias y abrazos. Y te amo mucho y dame la pruebita de amor. Ese es el amor de los hombres. No sabiendo que con la pruebita de amor estás perjudicando a aquella santa que llega a tu vida virgen. No la honras. Por eso el Señor dice que debemos honrar a la esposa. Y por falta de conocimiento nosotros caemos en todas estas tentaciones. Alabado sea el Señor, que hoy glorifica nuestros cuerpos con su palabra para limpiarnos y purificarnos y hacer de nosotros un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, apartados del mal. El apóstol Pablo explica del amor que el amor es sufrido, que el amor es benigno, no es malo, que el amor no tiene envidia y no tiene maldad, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, pero sobre todo que nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor para muchos inefable. Para la gloria de Dios, nosotros tenemos hoy, como dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, desde el 6 al 16, tenemos la mente de Cristo activada. ¿Cómo se activó la mente de Cristo en nosotros? Porque somos imitadores de Pablo, como Pablo es imitador de Cristo, como Cristo es imitador de Dios. Porque el que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Y el que entiende la escritura de Pablo, que es el Espíritu Santo el que explica, entiende a Cristo y a este resucitado. A Pablo no le dio este evangelio hombres ni hombres, como a mí tampoco. Si yo imito a Pablo, estoy dando el evangelio que Dios le dio a Pablo por el Espíritu Santo de Dios en Cristo. Como dice en Gálatas capítulo 2, 16 y 17. Gálatas capítulo 2, 11 y 12. Muy importante reconocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Que tengan un feliz y maravilloso día. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Tú eres bendecido con toda bendición. Tú estás bendecida con toda bendición. Con toda bendición. Les suplico en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que vean este estudio que ahorita lo voy a subir en nuestro canal de YouTube y lo voy a subir también por acá, y lo analicen y anoten las citas bíblicas. Recuerden el título y las citas bíblicas y ustedes aprendan a conocer a Dios. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No le faltemos el respeto, hagámoslo feliz. Eso fue lo que hizo Abraham, eso fue lo que hizo Noé, eso fue lo que hizo Job, eso fue lo que hizo Daniel. Hicieron feliz a Dios. Yo me despierto todos los días con una sola meta ahora: hacer feliz a Dios. Que tengan un feliz y maravilloso día. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos, porque Dios tiene en abundancia para dar y multiplicar a toda esta hermosa, amada iglesia en cualquier parte del mundo que se encuentra y que desea servirle a Dios. Sígueme en este canal, en cualquier parte del mundo donde estés. En YouTube, Miguel León Peña. Búscame y oye estas conferencias. Y cuando alguna cosa no entiendas, tranquilo, el Espíritu te la va a revelar. Tú eres escogido y escogida de Dios. Hoy, de mi parte, como ministro competente de un nuevo pacto, te presento limpio, puro, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación delante del Señor mi Dios, como una virgen pura a Cristo, como la amada madre iglesia que eres.
y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Muchos me dicen: bendecido, que vos habláis medio raro. Le digo que es para que se cumplan las escrituras, porque así dijo el profeta Jeremías: ponte manos alto. Así que soy tosco en la forma de hablar, pero en el conocimiento, ay mamito, que nadie tome en cuenta mi juventud, porque aún el Papa tiene que sentarse a oírnos hablar a este cuerpo de Cristo. Gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Recibe.